Buenos días o buenas tardes respectivamente. Hoy mis compañeros Gabriela Dolores Rivera Ruiz, María José Lezama Ugalde, Esmeralda León Pineda, Juan Pablo Ruiz Lujano, Guadalupe Yasmín Holguín Vélez y yo, su narrador Luis Martínez Peña, les vamos a presentar el tema de la psicofisiología en la primera mitad del siglo XIX. Así que, ¡empecemos! Charles Bell fue un brillante fisiólogo, anatomista, cirujano y conferencista. Nació en Edimburgo el 12 de noviembre de 1774. Bell descubrió que las fibras sensoriales de un nervio mixto entraban en la médula espinal por la raíz de un nervio posterior, mientras que las fibras motoras del mismo nervio salían de la médula por una raíz anterior que es ventral. Es así como nuestro querido Bell logró diferenciar las raíces dorsales de las ventrales, ya que según su regla, las dorsales solo contienen fibras sensoriales y las ventrales solo contienen fibras motoras. Ambos tipos de fibras pueden combinarse en un solo nervio, solamente en sus conexiones con la médula están siempre separadas. Así es, de esa manera pude deducir que en el cerebro también podrían encontrarse en regiones separadas. Este hallazgo fue muy importante, ya que desde entonces se denominó la ley de la dirección única del sistema nervioso. Con mis conocimientos logré experimentar, y en alguna ocasión logré cortar la raíz nerviosa posterior sin lograr producir una convulsión. Vaya descubrimiento. Bell había encontrado una relación importante entre sus conocimientos y sus experimentos. Lo que no sabía es que mientras él repartía panfletos sobre su ley a sus amigos, un francés llamado Magendie estaba haciendo experimentos similares, los cuales terminaron siendo de mayor convencimiento, ya que estaban más elaborados que los de Bell. ¿Y ese quién es? Por un demonio, lo que me faltaba. No te preocupes, viajé al futuro y la ley tiene ambos nombres. En esta imagen, la raíz roja es la encargada de la señal motora y la azul de la señal sensorial. Gall entendía que la frenología era psicofisiología. Comenzó su campaña con el fin de demostrar que las diversas funciones mentales dependían por separado de ciertas regiones del cerebro, que les eran propias. Cuando una función se ejercita en exceso, la región que le corresponde en el cerebro crece junto con el cráneo. Esta teoría alcanzó una gran popularidad que la legión de científicos exigía más investigaciones acerca de las áreas específicas de las funciones en el cerebro. En el siglo XIX, los filósofos aceptaron un principio establecido por Galeno. El cerebro es el órgano de la mente. Así comenzaron investigaciones para descubrir en qué partes se encontraban las funciones cerebrales. Florence se opuso a las afirmaciones de Gall. Existen funciones específicas organizadas en pequeñas áreas del cerebro y funciones generales que dependen de partes relativamente grandes del cerebro. Esta idea continuó hasta mediados del siglo, cuando encontré en el cerebro centros específicos del habla. Mediante estudios de pacientes con afasia, un trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad de comunicarse mediante el habla, detecté daños en una misma zona del cerebro. Florence había dicho que el control motor estaba localizado en el cerebelo, pero nosotros no estuvimos de acuerdo, así que demostramos que estimulando algunas zonas de la corteza se producían movimientos en el lado opuesto del cuerpo. Podríamos decir que con la estimulación eléctrica en ciertas zonas de la corteza cerebral se produce una activación específica de diferentes grupos de músculos. Marshall Hall era un médico, fisiólogo y neurólogo temprano inglés. Hall nació el 18 de febrero de 1790 en Basford, cerca de Nottingham, Inglaterra. En 1832 insistió en distinguir entre acciones voluntarias e involuntarias. Entonces, ¿los reflejos de la médula son o no son conscientes? Johannes Müller nació el 4 de julio de 1801 y murió el 28 de abril de 1858. Fue un anatomista y fisiólogo alemán que realizó contribuciones importantes en los campos de la fisiología, la neurobiología, la anatomía comparada, la embriología y la zoología. Las contribuciones de Müller a la fisiología son múltiples, destacando su estudio de la voz, el habla y el oído, así como las propiedades físico-químicas del sistema linfático, el quilo y la sangre. Algunas de sus aportaciones en la fisiología fueron las siguientes. 1820 formuló la teoría de la energía específica de los nervios. Desde 1833 hasta 1840 estaba su libro de texto Handbuch der Psycho des Mensch.
Entre los años de 1840 y 1850, Müller se dedicó a la anatomía comparada, especialmente de los peces y los invertebrados marinos. Periodo de energías nerviosas. Durante la primera mitad del siglo XIX, Marshall Hall y Johannes Müller fueron los principales contribuyentes al entendimiento de la acción refleja. Puedo afirmar que los reflejos dependen solamente de la espina dorsal y nunca del cerebro. Además, eran inconscientes. Perdóneme realmente por contradecirlo, pero en cambio yo puedo afirmarle que en algunos reflejos sí intervenía la acción del cerebro. Marshall Hall fue un brillante médico que trabajó en Londres y presentó ante la Royal Society muchas investigaciones fisiológicas cuando estaba estudiando la circulación en los pulmones con una lagartija decapitada. Descubrió que la lagartija respondía a las estimulaciones de la piel. Luego llevó a cabo un experimento con una serpiente, a la que seccionó la médula espinal entre las vértebras segunda y tercera. Desde que se seccionó la médula, esta serpiente quedó quieta y reposada. De ratos mueve la cabeza, pero es evidente que si el animal hubiera continuado sin recibir ningún estímulo externo, su estado de quietud habría continuado indefinidamente. Cuando se le estimulaba se movía, cuando no, pues se quedaba quieto, así de fácil. Yo distingo 4 clases de movimientos corporales. 1. Movimientos voluntarios que dependen de la conciencia y de la acción del encéfalo. 2. Movimientos respiratorios involuntarios subordinados al centro vital de la médula. 3. Movimientos involuntarios dependientes de la irritabilidad muscular bajo estimulación directa. 4. Movimientos dependientes solamente de la médula espinal e independientes del cerebro y de la conciencia. Es lo más lógico. Los movimientos reflejos son consecuencia de la estimulación sensorial. Yo concluyo que los reflejos de la médula son inconscientes. Pues no, yo pienso que la conciencia es una función de toda la acción nerviosa, que no se puede hacer distinción entre la acción del cerebro y la acción de la médula, que por ello los reflejos de la médula deberían ser considerados como conscientes. El cerebro es el órgano de la conciencia y los que son llevados a cabo por la médula son inconscientes. ¿No es más lógico, Pluya? En aquellos días, al igual que un siglo después, los hombres interpretaban la conciencia como algo que existe o no en un momento dado, y no como el nombre que se le da a una relación funcional como la relación de discriminación. Lotze, el filósofo que tuvo tanto que ver con la iniciación de la psicología fisiológica, después de revisar la monografía de Flügger, terminó respaldando la posición opuesta a este. Es evidente que el cerebro tiene conciencia, pero hay movimientos involuntarios que son inconscientes, los cuales son útiles en situaciones ordinarias. En 1853, todavía faltaba más o menos medio siglo para que los reflejos condicionados hicieran su aparición. Los científicos anteriores a Johannes Müller, e incluso él mismo, pensaban que la propagación del impulso nervioso debía ser, si no instantánea, muy rápida en verdad. Creo que esta propagación es algo tan rápido, puede llegar a creer que su velocidad es tan parecida a la de la luz. El Handbuch de Müller era muy extenso. Aquí se muestran 4 de sus libros que nos dan una idea de la amplitud del conocimiento existentes en la época. Mi primer libro trata de la circulación de la sangre y de la linfa, con la capacidad de 288 páginas. En el segundo fui considerando los aspectos clínicos de la respiración. El tercer libro trata de la fisiología de los nervios, con 270 páginas. Los libros 4, 5 y 6 abarcan lo que podríamos considerar la psicología experimental de ese periodo. El libro tercero también podría sumarse a ese grupo. El doctor Robert White fue un médico escocés. Su trabajo sobre reflejos inconscientes, meningitis tuberculosa, cálculos en la vejiga e histeria fueron destacados, pero es ahora más recordado por su libro sobre enfermedades del sistema nervioso. Se desempeñó como presidente del Real Colegio de Médicos de Edimburgo. Astruc fue un médico judío nacido en Fraga. El amplio fenómeno del movimiento reflejo se conocía ya desde tiempo atrás. Galeno había escrito lo que hoy llamamos el reflejo pupilar. Los espíritus animales de la sensación son reflejados por la médula espinal o por el cerebro, a través de otros nervios, produciendo así el movimiento. ¿Cómo que por qué uno por otro? Es como en el caso de la luz, los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales, por lo que la sensación producida por sacudida de espíritus animales ejerce sobre las columnas fibrosas de la médula espinal, una acción que se refleja y produce movimientos en esos tubos nerviosos que por casualidad están colocados directamente sobre la línea de reflexión.
¿Por casualidad? En cambio, yo he experimentado que la médula espinal es tan necesaria como suficiente para muchos movimientos automáticos, que se dan como una respuesta a una estimulación cuando se separa la médula del cerebro. White creía que la reproducción de movimiento a partir de la estimulación dependía de un principio consciente, que estaba en la sustancia nerviosa y que era coextensivo con la mente. De esta manera, afirma que el movimiento reflejo es involuntario, subordinando a la médula, independientemente de la razón y la voluntad, pero aún así dependía de este principio consciente. Así que para White los reflejos eran casi, aunque no del todo, inconscientes. Como sabemos ahora, y es necesario mencionar, Galvani, tras varios experimentos e investigaciones, sin saber, construyó la primera batería eléctrica, además de que la corriente continua directa que ésta generaba sería llamada con el tiempo corriente galvánica, en su honor. Con esta breve introducción al tema, está más que claro que la electricidad para ese entonces aún era un misterio. Es importante mencionar esto, ya que la llegada de un curioso aparato conocido como el galvanómetro, el cual medía esta corriente, fue vital para que en 1841 Matteucci presentara un estudio en el cual demostraba que el galvanómetro podía detectar corriente desde la superficie de un músculo hasta en una herida en el mismo. Esto despertó inmediatamente el interés de Du Bois, ¿no es así? Pero por supuesto que sí. Fue tanto así para mí que formulé lo que se considera una teoría sobre la polarización de los tejidos animales. Sugería que los nervios y los músculos consistían en partículas cargadas eléctricamente en forma positiva de un lado y negativas del otro. Afirmaba que estas partículas se orientaban en el modo en que se supone que las partículas magnetizadas forman un gran imán, con un polo norte en un extremo y un polo sur en el otro. Mi teoría era incorrecta, claro, pero de todas maneras aporté muchísimo al desarrollo de esta ciencia al encaminar las investigaciones posteriores hacia el concepto de la polarización de la corriente. Por supuesto, y fueron estos experimentos los que sacaron al impulso nervioso del campo místico de los espíritus animales y de la neumática del alma. Afirmativo, lo orientaron a un ámbito científico, siendo más específicos hacia la ciencia materialista. Claro que él no fue el único en reflexionar y aportar algo importante respecto a los impulsos nerviosos. Soy Helmholtz y lo que mi colega Du Bois acaba de mencionar me hizo pensar que la velocidad del impulso no es instantánea, sino finita y medible. Antes de mí, Müller y muchos otros afirmaban que la velocidad del impulso nervioso era tan rápida que era imposible de medir. Se llegó a pensar que esta era cercana a la velocidad de la luz. Fui alumno de Müller y descubrí que esto era un gran error. En ese momento encontré que incluso era mucho más lenta que la velocidad del sonido, más o menos de solo 27.4 metros por segundo, aún menor que la de los nervios motores de una rana. En otro proceso, estimulé el dedo gordo del pie y el muslo para establecer la diferencia entre los tiempos de reacción. Mediante este método, llegué a la conclusión de que la velocidad en la transmisión de los impulsos sensoriales estaba entre 50 y 100 metros por segundo. Corregí y establecí estos tiempos con mayor rigor. El descubrimiento de que la transmisión del impulso nervioso no es instantánea prácticamente, sino relativamente lenta, tiene una inmensa importancia para la psicología científica. Separar el momento en el que se llevaba a cabo un movimiento y el acto de voluntad que lo producía era algo así como separar el cuerpo de la mente y también de la personalidad o de sí mismo. Indudablemente, el descubrimiento de Helmholtz fue un avance en el análisis del movimiento corporal que lo hacía ver, ya no como una ocurrencia instantánea, sino como una serie temporal de eventos, y de esta manera contribuyó al punto de vista materialista, que proponía un organismo psicofísico que era la esencia de la ciencia del siglo XIX.